Bien, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, ahora con la profe vamos a desarrollar el trabajo práctico número 2 de elementos de economía, bien, donde vamos a ver un poco lo que es la parte de demanda y elasticidad. Bien, para los tres primeros puntos, antes de empezar, en el punto 2 tienen que arreglar el inciso B, no el C. Y en el D van a escribir que un aumento en el precio de X disminuye la cantidad demandada de X. Para explicar un poco los tres primeros puntos, con el profe vamos a presentar un PowerPoint para hablar de demanda y después otro para hablar de elasticidad. El primer punto nos habla de la definición de demanda. ¿El profe quiere que leamos todas las opciones o vamos directamente a la respuesta? Bueno, vamos directamente a la respuesta. Bien, voy a ir proyectando el Power entonces. Bien, ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Entonces, punto número 1 es ninguna de las anteriores, ¿sí? La demanda no es ni el precio máximo, ni la mínima cantidad demandada, ni el mínimo precio a recibir, ¿sí? La demanda es la cantidad del bien que los compradores desean y pueden comprar. Para hablar de demanda y ver una distinción importante entre lo que es la cantidad demandada y la demanda, ¿sí? Vamos a ver que la demanda tiene diferentes determinantes. El más conocido es el precio del bien, después tenemos el ingreso, el precio de bienes relacionados y los gustos y las preferencias. Estos son determinantes que van a hacer que nuestra demanda o cantidad demandada varíe. No sé, profe, ¿usted quiere explicar lo de la curva de demanda? Bueno, eh, veamos. Cuando tenemos el tema de la curva de la demanda, tenemos la relación, como decía Florencia, entre una cantidad demandada y un precio determinado que está dispuesto a pagar un consumidor. Bien. Esa curva o esa línea se va a representar como una línea recta, para entenderlo esquemáticamente, está fija para ¿cómo sería? Una Una relación. una relación de determinantes ya definida. Bien, esto es importante. Cuando ya hay un cambio de alguno de los determinantes, hay un cambio. Pero mientras no haya cambios, yo me desplazo, bien, como podemos ver acá en el PowerPoint, por ejemplo, para un precio de 2, la cantidad de discos compactos demandada va a ser de 7. Si aumento el precio a 2,50, yo desplazo una línea y voy a tener que la cantidad demandada aproximadamente va a ser entre 3 y 4 discos, ¿bien? Es como que disminuye la cantidad demandada en función del precio en el cual yo me voy moviendo. Pero ¿qué es lo importante acá? Es que yo me muevo sobre la curva de la demanda, ¿bien? ¿Se entiende? Bien. Ahora, cuando hay un cambio en los determinantes, lo que va a cambiar ya es la curva, que puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿bien? En función del cambio y la influencia de alguno de los determinantes. Flor, ¿querés agregar algo más? No, simplemente que, como dijo el profe, la curva va a ser una recta y va a tener pendiente negativa, ¿sí? Como ustedes vieron en el libro, la pendiente negativa responde a la ley de la demanda. La ley de la demanda dice que existe una relación inversa o negativa entre el precio del bien y la cantidad demandada del bien, ¿sí? A medida que aumente el precio, el consumidor va a demandar menos cantidad del bien. Como dijo el profe, cuando nosotros trazamos una curva de demanda, decimos que los determinantes que se mantienen fijos en este caso van a ser el ingreso, los gustos, las preferencias y el precio de los otros bienes. Entonces, cualquier variación de esos determinantes me van a cambiar a mí la relación precio-cantidad demandada que vemos en el cuadrito. Cualquier cambio en el precio va a tener un efecto solamente en la cantidad demandada, no va a cambiar la demanda, no va a cambiar la curva. Por eso en el punto 2, donde dice cuál es de las siguientes afirmaciones es correcta, la correcta va a ser la última, ¿sí? La que tenían que modificar, que dice que un aumento del precio de X disminuye la cantidad demandada de X. No disminuye la demanda, sino la cantidad demandada. En cambio, como les decía recién el profe, un cambio en el ingreso, un cambio
en los bienes complementarios, un cambio en los bienes sustitutos, ¿sí? En el precio de esos bienes, o un cambio en los gustos, lo que va a hacer es desplazarme la demanda, ¿sí? La demanda, como dice ahí, puede aumentar o puede disminuir. Exactamente. En el punto 3, si quiere el profe lo explicamos, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no causa un cambio en la demanda? ¿Sí? Un cambio en los precios de los bienes complementarios va a causar un cambio en la demanda porque es uno de esos determinantes que nosotros suponíamos constantes, que ustedes van a ver en el libro como el principio ceteris paribus. Es decir, yo trazo mi peso, permanece constante. Cualquier cambio de estos determinantes me va a desplazar mi demanda. La opción correcta en el punto 3 sería el punto C. Un cambio en el precio del producto. Y acá es importante hacer una aclaración entre cantidad demandada y la demanda. Bien, al principio puede sonar parecido, pero no es lo mismo. Una cosa es la cantidad demandada. Por ejemplo, en la curva que vimos recién en el PowerPoint, hablamos de discos compactos. Bien. Y la curva que me determina la demanda es la línea recta de pendiente negativa que tenemos en el gráfico. Bien. Un cambio en la demanda quiere decir que la curva se me va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha y a su vez puede llegar a cambiar la pendiente en función de los determinantes. Pero un cambio en la cantidad demandada lo que me está diciendo es que yo me voy a desplazar en función del precio en las cantidades que voy a tener, que voy a comprar, pero no modifico la curva. Me voy a mover de un punto a otro punto sobre la curva, ¿sí? Exactamente. De un peso a 13 cantidad demandada, si el precio varía a 2, yo me voy a mover hasta 7 discos de cantidad demandada, pero no voy a tener una curva nueva o diferente. Exactamente. Bien. Para el punto 4 decimos, bueno, explique mediante gráficos qué sucede con la demanda de bicicletas en los siguientes casos. ¿Sí? Acá vemos que no van a variar en ninguno de los casos el precio de las bicicletas, por lo tanto vamos a estar viendo desplazamientos de la demanda, ¿sí? Vamos a ver el punto 1, profe, si quiere yo los voy leyendo y los va explicando. Dice, inauguración de una bicisenda que conecta la ciudad. ¿Qué pasa con la demanda de bicicletas? Va a aumentar, ¿bien? Porque Exacto. lo que está cambiando es un determinante. Estamos poniendo una bicisenda para que la gente pueda desplazarse más y eso va a generar un mayor consumo de bicicletas. Exacto, va a ser el caso de desplazar, aumentar. La demanda es desplazarse hacia la derecha, ¿sí? Como ven en el gráfico que sería D1, si mal no veo. Sí, no veo bien D1. Sí, el aumento. Alza en el precio de la nafta. ¿Qué va a pasar con el alza en el precio de la nafta? ¿Qué genera? Sería un sustituto. El cambio del precio de un sustituto, es decir, es un determinante que suponíamos constante. Exactamente. Entonces, aumenta la demanda. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio de la nafta, voy a andar menos en auto y por lo tanto voy a demandar más bicicletas. Bien. Después dice, el otro dice, lanzamiento del plan TUBI. Bien, este es un plan, por si no lo conocen, donde el gobierno regalaba bicicletas a los estudiantes de último año de secundario y a primer año de la universidad. ¿Qué va a pasar ahí? En este caso también aumentaría la demanda si nos ponemos del lado del gobierno. El gobierno para regalar las bicicletas va a tener que demandar bicicletas, ¿sí? Exactamente. Entonces se va a producir también un desplazamiento de la demanda. Exactamente. Bien. Un patentamiento obligatorio de bicicletas, ¿qué va a pasar con eso? Disminuye la demanda porque estamos incrementando un costo al patentar la bicicleta. Entonces la demanda se va a contraer, va a haber una menor necesidad, una menor demanda de bicicleta. Exacto, y eso sería la demanda 2, que es disminución de la demanda. Siempre que veamos aumento y disminución, nosotros lo podemos saber para qué lado se va a mover la curva si trazamos un horizontal en el precio y decimos, al mismo precio la demanda aumenta si nos desplazamos hacia la derecha y disminuye si nos desplazamos hacia la izquierda, ¿sí?
Exactamente. Y el último dice, prohibición de circular en bici a los menores de 16 años, también va a generar una disminución de la demanda porque los chiquitos que van de 5 a 16 años, que suponemos que se van a andar en bici, no van a poder circular. Entonces no van a demandar bicicletas. Bien. Punto número 5, verdadero y falso. Es importante que siempre, inclusive en los exámenes, van a tener que justificar los verdaderos y falsos, ¿sí? El primero dice que la cantidad demandada varía inversamente con el precio, puesto que un aumento en el precio aumenta la demanda. Bien, esta afirmación es falsa, ¿sí? Porque dice que la cantidad demandada varía inversamente con el precio, pero luego dice que un aumento en el precio aumenta la demanda, ¿sí? Y un aumento en el precio lo que hace es disminuir la cantidad demandada. ¿Bien? Disminuye la cantidad demandada, Exactamente. no la demanda. Perfecto. Bueno, después dice, si el precio del agua de mesa aumenta, la demanda de soda aumentará. ¿Bien? ¿Qué tenemos acá en este caso? Unos bienes de tipo Sustitutos. sustituto. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos con los bienes sustitutos? Cambio uno por el otro, lo cual es verdadero. Si me aumenta el precio del agua, voy a pasar a consumir soda. ¿Bien? Lo mismo, si Exacto. aumenta el precio de la soda, voy a pasar a consumir agua. Es más Exacto. normal que sea al revés. Bien. El último dice, ante una disminución en el precio del bien, cambia la demanda por ese bien. Decimos que ante una disminución del precio, lo que cambia otra vez es la cantidad demandada, ¿sí? No cambia la curva de demanda, sino la cantidad demandada. Es falso. Exactamente. Exactamente. Bien. Bien, el último, profe. Dice, si sube la demanda de pan, sube la cantidad demandada de harina, pero no la demanda de harina. Bien. En Entonces ese ahí... caso, estamos hablando de bienes complementarios, ¿sí? Exacto. Sería falso, Bien. Si porque sube si sube la demanda de un bien complementario, ¿qué pasa con la demanda de harina? tiene que subir. Exacto. Y se modifica la demanda porque es un bien, perdón, un determinante que nosotros suponemos constantes cuando trazamos la curva de demanda, el precio del bien complementario, o la demanda del bien complementario en este caso. Entonces Exactamente. no solo sube la cantidad demandada, sino que también va a haber un desplazamiento de la demanda. ¿No es cierto, profe? Totalmente. Es importantísimo, esto me hago un paréntesis, pero es importante que vuelvan unos minutitos atrás este ejercicio, porque acá se explica bien el concepto entre la cantidad demandada y la variación de la demanda, ¿bien? La cantidad demandada es una cantidad para una función de demanda determinada. En cambio, la variación de la demanda es que cambia la función. Bien, no sé si estoy claro, trato de... Pero bueno, mírenlo porque es importantísimo esta parte. Sí. Lo importante es que se aprendan bien que cuando cambia el precio del propio bien, cambia la cantidad demandada. Exactamente. Cuando cambia el ingreso, el precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos, los gustos y las preferencias, cambia la demanda. Exactamente. Vemos desplazamiento, ¿sí? Bien, Bien, bien. seguimos. Seguimos adelante. El ejercicio número 6 dice, dadas las siguientes demandas individuales de pebetes, siendo el precio de 25 pesos, tenemos que calcular la cantidad demandada para cada individuo, el individuo A, el B y el C, y después indicar qué individuo demanda más pebetes. Bien. En este caso, la demanda individual de 3 personas, ¿sí? Lo que hicimos simplemente reemplazamos 25, que es el precio del PBT, por cada P. Correcto. 80 menos 2 por 25
80 menos 50, 30. Recuerden siempre que entre el 2 y la P, el 3 y la P y el 4 y la P va a haber una multiplicación, ¿sí? Exactamente, sí. Reemplazamos, obtenemos los resultados, que son los que muestra ahí la presentación, y después respondemos, dice la pregunta, sería, digamos, los números serían la respuesta que tenemos de El punto A. el punto A. Y el punto B dice, ¿quién es el individuo que más demandó? Es el individuo B, que tiene 95 PBT a un precio de 25 pesos. Bien, importante siempre que trasladen las fórmulas, recuerden que cuando el precio esté restando, como en este caso, menos 2P, va a ser la demanda, porque la relación es negativa. Siempre que tengan una suma, más 2P, va a ser la oferta, porque la relación es positiva, ¿sí? Siempre que trasladen una función de demanda, el signo va a ser negativo, ¿bien? Porque la relación, como dijimos al principio, de la ley de la demanda es que la relación es inversa. Bien. Pasamos al problema, al ejercicio número 7, que dice que existen dos tipos de dos demandas en el mercado. La demanda de Pedro, que se llama QD, que tiene una función que es QD es igual a 100 menos 4P, y después tenemos la demanda de Pablo, que es 200 menos 4P. Y se pide para confeccionar una tabla de demanda para cada individuo, y después se pide graficarlo, y B, determinar la demanda del mercado. Bien, entonces tenemos para el precio 10, 15, 20 y 25, lo que hacemos, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, reemplazamos en la P 10. Entonces hacemos 100 menos 4 por 10, 60. Bien, y así con cada uno de los números y vamos obteniendo los valores individuales de la demanda de Pedro. Con Pablo hacemos lo mismo. Para la función de la demanda de Pablo, que es 200 menos 4P, me va a dar 160. La demanda del mercado, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de la demanda individual de Pedro más la demanda individual de Pablo. Bien, en este caso hacemos una columna más en el gráfico, como está mostrando ahí el PowerPoint, y nos va a quedar 220 el valor de la demanda del mercado. Bien, y después repetimos para cada uno de los valores de precio, para 15, para 20 y para 25, Exacto. los valores individuales y hacemos la sumatoria al final. Bien, importante si les piden demanda individual o les piden demanda del mercado. Si en el mercado nos dice que solamente existen estos dos individuos, como dijo el profe, simplemente lo vamos a sumar, ¿sí? Exactamente. Bien. Bien. Vamos a las elasticidades. Bien. Tenemos la elasticidad precio, la elasticidad ingreso y la elasticidad cruzada. Las elasticidades siempre lo que van a medir es sensibilidad o cómo varía una variable cuando varía la otra variable, básicamente, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda lo que hace es medir el cambio porcentual de la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Es decir, como en el ejercicio anterior, o en uno de los primeros, si nosotros decimos que el precio varía de 1 a 3, nosotros vamos a ver cuánto varía la cantidad demandada cuando el precio varió de 1 a 3. A la derecha tienen la fórmula, ¿sí? Siempre que tengan Q sub 1, P sub 1 y sub 1, el 1 va a ser la cantidad, el precio o el ingreso del momento en el que yo quiero calcular la elasticidad, ¿sí? Y el 0 va a ser el anterior. Para calcular elasticidades siempre vamos a necesitar un valor anterior. Si la elasticidad precio siempre va a ser con valor absoluto, es decir, vamos a multiplicar por menos 1 y vamos a decir que si la elasticidad precio es mayor a 1, la demanda va a ser elástica, si es igual a 1, unitaria, y si es menor a 1, inelástica. Bien. Acá hay un ejemplo del libro, así que, profe, si usted lo quiere explicar, o vamos con los ejercicios. No, es, digamos, ahí te muestra cómo varía la elasticidad de la demanda, ¿bien? La pendiente entre la variación del precio y la variación de la cantidad demandada.
Eso es lo que te muestra cuando es mayor que 1, cuando es 1 y cuando es menor que 1. Exacto. Como vemos, cuando la elasticidad, perdón, cuando la demanda es elástica, que sería el primer ejercicio, lo que significa que la demanda es elástica es que el porcentaje en el que varíe el precio va a ser menor que el porcentaje en el que varía la cantidad. Exacto. Es decir, si el precio varía 40% y la demanda es elástica, la cantidad va a variar más que el 40%. En este caso va a variar un 80%, ¿sí? ¿Qué significa la demanda elástica? Que la elasticidad es muy sensible. Los consumidores son muy sensibles. Ante un pequeño cambio en el precio, van a tener un gran cambio en la cantidad demandada. ¿Sí? En la unitaria la variación va a ser igual y la elástica va a ser lo contrario, ¿sí? La cantidad demandada va a variar menos que lo que varía el precio. ¿Bien? El precio varió un 20% y la cantidad demandada varió solamente un 10%. Este es el caso de los bienes, muchas veces de lujo, o bienes cuando uno persigue marcas, ¿sí? A mí no me genera mucho efecto la modificación del precio, yo voy a seguir demandando lo que demandaba o no voy a tener un impacto tan grande como cuando la demanda es elástica. Es decir, mi demanda es poco sensible cuando es inelástica. Bien. Ahora vamos a los ejercicios. Bien. Bueno. Ahora entramos al ejercicio 8 de elasticidad. Dice, dado los siguientes datos de precio y cantidad demandada de la nafta premium, A. Calcule la elasticidad precio para cada tramo de la curva referida. Bien. Y tenemos una tabla donde nos da un precio y la cantidad demandada. Y nos dice, ponele, el primer precio es 40, cantidad demandada 100. Cuando el precio es 20, cantidad demandada 200. Cuando el precio es 10, 350. Y cuando el precio es 5, 600. Bien, lo que hay que hacer es reemplazar, como decía Flor, la elasticidad, el valor absoluto, la elasticidad precio es reemplazar la demanda, la variación de la demanda, que sería 200 menos 100 dividido 100, dividido la variación del precio, que es 20 menos 40 dividido 40. Y eso me da menos 2. Bien, que está acá gráficamente desarrollado el ejercicio. Y como es el valor absoluto, el valor es 2. Si volvemos al cuadrito anterior que tienen ustedes en el libro, por ejemplo, van a poder ver que, bueno, en este caso coincide, pero si es mayor que 1, es que la demanda es elástica, como explicaba Flor, ¿bien? A pequeñas variaciones de precio, grandes variaciones en la demanda. Producto sensible. Bien. Importante que recuerden, sí, que Q1 va a ser en este caso el tramo de la demanda en el que yo quiero calcular la elasticidad. Yo acá voy a estar calculando la elasticidad del segundo reglón, ¿sí? Necesito un valor anterior, por eso utilizo el 40 y el 100. Ustedes tienen que hacer lo mismo con toda la tabla. Van a obtener 3 resultados de elasticidad. Exacto. El segundo lo haríamos, por ejemplo, entre 350 y 200 y 10 y 20 en precio, y el último valor de elasticidad entre 600 y 350 para cantidad demandada y el precio entre 5 y 10. Exacto. Y los resultados, para que ustedes después lo chequen con las cuentas, son: el primero es 2, como el del ejemplo, el segundo 1,5 y el último 1,43. Recuerden siempre que en la elasticidad precio, solamente con la elasticidad precio, vamos a hacer valor absoluto, ¿sí? Siempre vamos a tener 2, 1, 0,5, no vamos a tener números negativos. Exacto. Y este sería el punto B. Bien, otro tema importante para aclarar ahora es que la resolución de estos ejercicios, nosotros, en realidad, Flor, todavía no sé si tengo el acceso al campo virtual, pero lo vamos a subir al Excel, donde van a tener un resumen, donde van a ver la aplicación de la fórmula sobre la tabla, para que ya lo calcule solo, ¿bien? Exacto. Para que les quede la herramientita. Bien. Punto B dice, en función de los resultados obtenidos en el ítem A, ¿qué podemos inferir acerca del producto utilizado? Bien, que la demanda es elástica, ¿sí?
Ujú. y que el bien probablemente tenga un comportamiento, como dijimos anteriormente, ante pequeñas variaciones en el precio va a cambiar mucho la cantidad demandada de dicho bien. Exacto. Es decir, que la demanda de este bien es muy sensible Exacto. a pequeñas En este variaciones. caso, cuando el precio cayó un 50%, ¿sí? La cantidad demandada aumentó en un 100%. Si ustedes multiplican por 100 la segunda línea, ¿sí? Van a obtener las variaciones en porcentaje. ¿Bien? En este caso, menos 50%, que es la caída del precio, y 100%, que es el aumento de la cantidad. Bien. Bueno, vamos al segundo punto, al tercero. Nos dice, bueno, nos da una tabla, dice los datos disponibles a continuación. Nos da PQ, donde dice, bueno, los primeros valores son P20, Q80, P10, Q90, después tenemos P8, Q100 y P5 y 110. Nos pide determinar la elasticidad también. Exacto. Sería la elasticidad en cada tramo de la demanda, ¿no? El tramo es inelástico o se puede decir la demanda es inelástica en este caso. Exactamente. Entonces, determinamos de la misma forma, donde determinamos que interpreta el resultado obtenido, nos dice la demanda es inelástica, podemos decir. ¿No? Exacto. Es decir, bueno, de acuerdo a lo que explicamos antes, las pequeñas variaciones del precio, el impacto en la cantidad demandada va a ser pequeño. Bien. Exacto. Es poco sensible, ¿sí? Bien. Después dice, reflexione sobre las características del producto donde se observan esto. Sí. Esto se observa muchas veces cuando son consumidores que persiguen marcas, ¿sí? Que no tienen un gran movimiento con respecto a lo que demandan, no se concentran mucho, digamos, en el precio, ¿sí? Se concentran por ahí o buscan calidad, buscan estatus, no buscan específicamente lo que sea más barato o no están, digamos, cambiándose de producto a medida que cambia el precio. Bien. Ya podríamos hablar de los celulares premium, de los celulares, ¿cómo se llaman? Los smartphones premium, computadoras de alta gama, procesadores i5 para arriba. Exacto. Por ejemplo, en automóviles, el Ford Mustang, me parece, ¿no? Sí, son personas que no van a estar pendientes, ¿sí? De demandar más o menos si el precio aumenta o disminuye, sino que van a estar buscando la calidad o el estatus, no van a estar concentrados por ahí lo que sería un bien elástico, que un bien elástico puede ser, por ejemplo, eh, algún tipo de alimento, que bueno, me aumenta el precio, yo no lo consumo más, voy y consumo otro, ¿sí? Que por Claro. ahí no puede llegar a estar más concentrado en el precio y no tanto en la calidad en ese tipo de productos, o sí, va a depender de cada consumidor y de cada bien prácticamente. Bien. Después, ¿qué estrategias de competencia utilizaría en ambos productos? Bien, En el esta ABC. diapositiva quedó al final, es esta. Si la demanda es elástica, dijimos muy sensible al precio, voy a concentrarme en competir con precios. Si yo quiero tener más o menos demanda, obviamente siempre voy a querer más como productor, voy a tener que competir con el precio, porque es lo que el consumidor va a estar modificando su comportamiento, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, los alimentos. En el caso de la demanda inelástica, como el segundo caso, donde ya es poco sensible al precio, vamos a competir respecto a la calidad del producto, ¿bien? A las prestaciones del producto, a ese valor agregado por ahí que es hasta intangible comparado con otro producto, pero que uno está dispuesto a pagar para tenerlo. Exacto. Bien, ahora volvemos, que nos quedó cruzado el power, a elasticidad cruzada de la demanda. Bien, Flor. Calcule la elasticidad cruzada de la demanda y determine qué tipo de relaciones tienen ambos bienes.
Bien, cuando hablamos de elasticidad cruzada, lo que vamos a comparar es la variación del precio de un bien y la variación de la cantidad demandada de otro bien. Cuando nosotros comparamos dos bienes, como ustedes van a ver en la teoría, vamos a estar hablando de bienes sustitutos o bienes complementarios, ¿sí? La elasticidad cruzada entonces va a medir, como dice el Power, el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual en el precio de otro bien. Si la elasticidad cruzada es positiva, vamos a hablar de bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque esto, para que la elasticidad sea positiva, los signos de las dos divisiones tienen que ser iguales. Es decir, al aumentar el precio de un bien, aumenta la demanda del otro. Por ejemplo, el té y el café. Al aumentar el precio del té, aumenta la cantidad de demanda. Si la división tiene signo opuesto y nosotros obtenemos una elasticidad cruzada negativa, los bienes van a ser complementarios, ¿sí? Al aumentar el precio de el té, disminuye la cantidad demandada del azúcar, por ejemplo, suponiendo que son complementarios. Como dijo Gabriela en el ejemplo, si aumenta el precio del pan de Pancho, probablemente disminuya la cantidad demandada de la salchicha, ¿sí? Entonces el signo va a ser negativo. Tenemos acá un ejercicio, profe. Exacto. Tenemos una tabla donde nos dice, atento acá, dice, a continuación dispone de los datos para calcular la elasticidad cruzada de la demanda y determinar qué tipo de relación tenemos entre ambos bienes. Acá nos falta escribir que el P es precio de J y Q es cantidad de I. ¿Sí? Exactamente. Ahora, el precio es del bien J, el bien 1, y Q es la demanda del bien 2. Bien, por eso es cruzada. Bueno, lo que hacemos es también reemplazamos, como veíamos recién en la explicación de la tabla, empezamos a reemplazar en la fórmula y obtenemos valores. Y en función de lo que decía, si es positivo o negativo, sabemos de qué tipo de bien estamos hablando. ¿Bien? Sí. Y es importante que no vamos a usar valor absoluto, nos vamos a concentrar en el signo, no en el número. Exactamente. En estos casos, en este ejercicio donde tenemos 4 valores, sacamos 3 valores de elasticidad cruzada, porque siempre es el de abajo sobre el superior. En los 3 casos nos da valores negativos, por lo cual podemos definir que estamos hablando de un bien complementario. Bien. Bien. Los resultados, si quieren, los voy diciendo, son los mismos números que el ejercicio anterior de elasticidad-precio, ¿sí? El primero nos va a dar menos 0,25, el segundo menos 0,56 y el último menos 0,27. Como acá no vamos a concentrarnos en el valor absoluto, sino en el signo, y en los 3 casos es negativo, vamos a decir que el bien es complementario en los 3 tramos, ¿sí? Exactamente. ¿Qué significa que sea complementario? Bueno, en este caso, cayó el precio del bien y aumentó la cantidad demandada del otro bien, ¿sí? Exacto. Bien. Ahora dice que hagamos lo mismo con la siguiente, que es elasticidad de ingreso. Exacto. Bien, la elasticidad de ingreso entonces mide el cambio porcentual de la cantidad demandada ante un cambio porcentual unitario en el ingreso de los consumidores, ¿sí? ¿Quiere usted, profe, decir los resultados? ¿Cuándo es mayor? Cuando tenemos la elasticidad de ingreso mayor que 0 o positiva, estamos hablando de un bien normal. Cuando ya es mayor que 1, estamos hablando de un bien de lujo, ¿bien? Cuando es menor que 1, estamos hablando de que es necesario. Y finalmente, cuando es negativo, menor que 0, estamos hablando de un bien inferior. Entonces lo que hacemos ahora es, con la fórmula que tenemos acá, planteado en el PowerPoint, y los valores de la tabla, empezamos a ver cómo se comporta el ingreso en función de la cantidad demandada. Y empezamos, tenemos 20, 30 y 10. Bien, en este caso
también nos vamos a concentrar en el signo, como dijo el profe, positivo o negativo, ¿sí? No hacemos valor absoluto. Y tenemos un bien que a partir de un determinado precio pasa de ser inferior a ser normal, ¿sí? Los dos primeros resultados van a ser 0,40 y 0,67 negativos, y el último va a ser 0,75. Ahí en realidad escribimos los resultados del segundo, ¿sí? El Exacto. tercer tramo, tenemos mal escritos los... Ah, no, está bien, los signos están bien, negativo o positivo, bien. Negativo. El segundo tramo es también Negativo, negativo. y el Y último tramo el positivo. último tramo, es decir, que cuando el ingreso es 10, la demanda es 10 y ahí tenemos un bien normal. Bien, y ahí no es P, es Y, ¿sí? Copiamos mal el cuadro. YQ, ingreso, cantidad. Bien. Cuando el ingreso es más alto, Ahora, es un bien inferior. ujú. Cuando el ingreso es bajo, lo transformamos en un bien normal. Mismo producto. Bien, ¿a qué tipo de bien se refiere? Podemos decir en este caso que un bien es normal cuando aumenta su demanda al aumentar el ingreso, por ejemplo, una Coca-Cola, ¿sí? Cuando es un bien inferior es algo que cuando estamos con poca plata vamos y demandamos. O lo mismo decir que cuando tenemos mucha plata no demandamos. Puede ser, generalmente se usa el ejemplo de la polenta o la papa o un producto de segunda marca, ¿sí? Aquello que cuando nosotros vemos que nuestro ingreso se reduce, lo consumimos y cuando nuestro ingreso aumenta, dejamos de consumir. Eso sería un bien inferior. Exactamente. Bien, Sí. vamos a modificar esas cositas en el Power antes de mostrárselos a los chicos. Entonces podemos decir, por ejemplo, la harina se puede comportar como un bien inferior cuando yo tengo un ingreso muy bajo, cuando ya dejo de consumirlo cuando aumenta mi ingreso y paso a consumir ya el pan que ya es elaborado a partir de la harina. Eso. ¿Sí? Todas las fábricas de masa madre que hubo en la cuarentena, era porque teníamos harina. Bien, bueno, ¿qué otra cosa más? El último punto dice, suponga que usted tiene una perfumería y ofrece productos de primeras marcas. Considerando el proceso inflacionario actual y la disminución del poder de compra del ingreso, ¿qué estrategias podría aplicar para mantener el negocio? Acá tenemos que ver qué tipo de bien es, si es elástico o es inelástico y cómo competimos. Bien. Como estamos hablando de primeras marcas, vamos a decir que el producto o el bien va a ser inelástico, ¿sí? Como vimos antes, un bien de lujo, un bien de primera marca, no voy a estar tan concentrado en el precio. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para mantener el negocio? Podría ser, digamos, algún tipo de mejora o publicidad o mejora de calidad. Vamos a competir por calidad en este caso. Puede ser algún tipo de campaña o cambio de empaquetado o envasado, si serían perfumes, ¿no? Sí. O perfumería, bueno, puede ser que tenga otros productos también. Exactamente. Sí. Considerando el proceso inflacionario actual y la disminución del poder de compra del ingreso, es, digamos, una estrategia complicada. Sí. Complicada porque al tener un producto de primera marca, tenemos un producto que el precio no lo va a modificar. Entonces, al momento de definir la estrategia, tenemos que ver si lo que yo quiero vender, tengo que ver cómo va a variar el ingreso de las personas. Y el ingreso de las personas se ve modificado por la inflación. Exacto, van a ser los primeros productos que un consumidor dejaría de comprar. Pero como decimos que es si decimos que es muy inelástico, probablemente no lo deje de comprar. Ahora, si decimos que es poco inelástico, puede llegar a dejar de comprarse. Exactamente. Lo importante es que ustedes van a ver después en el libro que voy a competir por calidad cuando el bien es de primera marca o es inelástico, voy a competir por precio cuando es elástico. Como dijo el profe, el ejemplo
de los alimentos. Así es, chicos. Bueno, ya con esto Finalizamos el práctico 2. este práctico. Bueno, muchas gracias. Mírenlo las veces que sea necesario para